Veamos el ejercicio 5 del archivo monotonía y curvatura 3. Nos pide calcular los valores de los parámetros a y b para que la función f de x, definida a trozos, sea derivable. Nos pide también en el apartado b calcular los extremos relativos de la función para los valores encontrados, de a y de b. Esta función tiene como dominio todo R, puesto que consta de dos expresiones analíticas, la primera de ellas para todos los valores de x comprendidos entre menos infinito y 0, y la segunda expresión analítica referida a todas las abscisas superiores a 0 e iguales a 0. Tanto una expresión analítica como la otra no presentan ningún problema para las abscisas correspondientes a esos intervalos. Por lo tanto, concluimos de que el dominio es todo R. Nos exigen que la función sea derivable. Para que sea la función derivable, necesariamente antes tiene que ser continua. Estudiamos la continuidad de esta función. Esta función, cuyo dominio es todo R, puede plantear algún problema de continuidad tan solo en el punto de ruptura, en el punto de empalme de estas dos expresiones analíticas. Entonces estudiamos la continuidad en el punto de ruptura. Para ello calculamos los límites laterales. Calculamos el límite lateral por la izquierda de 0, saliéndonos 1, y calculamos el límite lateral por la derecha de 0 de la función, saliéndonos b. Cuando me acerco a 0 por la derecha, tomaré la expresión de abajo, y sustituyendo la x por 0, me sale límite b. Y si me acerco a 0 por la izquierda, tomaré la expresión de arriba. Y sustituyendo la x por 0, me queda 1 partido 1 igual a 1. Para que la función sea continua en el punto de ruptura, necesariamente b tiene que ser igual a 1. Condición indispensable para que la función sea continua en todo su dominio de definición, que sea continua en x igual a 0. La función nos piden que sea derivable, pues estudiamos la derivabilidad. Para eso lo que hacemos es derivar la función f de x. Para calcular la función derivada de f de x, derivamos las dos expresiones analíticas. Al derivar las dos expresiones analíticas, la de arriba nos queda menos 2 más x partido elevado a x, y la de abajo nos queda 2x más a. Menos 2 más x partido elevado a x es la expresión analítica de la función derivada para todos los valores de la x inferiores a 0. Y 2x más a es la expresión analítica de la función derivada para todos los x superiores o iguales a 0. Esta función no plantea ningún problema de derivabilidad, exceptuando en el punto de ruptura. Puede ser que en el punto de ruptura la función no sea derivable, en el punto de empalme de estas dos expresiones analíticas. Entonces estudiamos la derivabilidad en el único punto problemático, en x igual a 0. Para eso calculamos las derivadas laterales en 0. Calculo la derivada por la izquierda de 0, para eso utilizo la expresión de arriba, sustituyendo la x por 0, quedándome 2, y calculo la derivada por la derecha de 0, utilizando la expresión de abajo. Y me queda a. Para que la función sea derivable, las derivadas laterales deben de coincidir, para que sea derivable en el punto de ruptura. Entonces, forzando a que esta función, la función del enunciado, sea derivable, necesariamente a tiene que valer igual a menos 2. Estas dos derivadas laterales deben de coincidir. Si a es igual a menos 2 y b es igual a 1, la función es continua en todo R y derivable en todo R, que era lo que nos pedía el primer apartado del ejercicio. Calcular a y b para que la función sea continua y derivable, o sea, derivable la función en todo R, en todo su dominio de definición. Pasamos al apartado b. Nos piden calcular los extremos relativos de la función
para a igual a menos 2 y b igual a 1. Ya sabemos que para a igual a menos 2 y b igual a 1 la función es derivable y continua en todo R. La expresión de la derivada, de la función derivada, es esta de aquí, habiendo sustituido la a por menos 2. Pues bien, como siempre, para calcular los extremos relativos de una función, igualamos la primera derivada a 0. Igualar esta primera derivada a 0 equivale a igualar cada una de las expresiones analíticas a 0. Igualo la primera expresión analítica a 0, la de arriba, y obtengo un valor x igual a 2. Esta cisa no pertenece al intervalo para el cual se refiere esta expresión analítica de la función derivada. Puesto que esta cisa no pertenece a este intervalo, menos infinito 0, no puede ser tomada como punto singular, puesto que la expresión analítica, esta de aquí, solamente tiene sentido, solamente está definida, para todas las cisas inferiores a 0, no para x igual a 2. Igualamos la otra expresión analítica, la segunda, a 0, y de aquí tenemos un valor para la cisa x igual a 1, en la que sí que me anula esta expresión, y además sí que pertenece al intervalo para el cual se refiere esta expresión analítica de la función derivada. Entonces este sí que lo podemos tomar como punto singular, como punto que me anula la primera derivada, puesto que pertenece al intervalo que va de 0 a infinito, que es el intervalo para el que se refiere esta expresión analítica de la función derivada. Entonces hemos encontrado un punto singular, en x igual a 1, que puede ser un posible extremo relativo o un punto de inflexión. Para estudiar la naturaleza de este punto singular, si es punto de inflexión o extremo relativo, recurrimos a estudiar el signo de la función derivada, de esta de aquí, alrededor de esta cisa. El dominio de la función, que va desde menos infinito a infinito, queda partido por esta cisa de x igual a 1, donde tengo un punto singular. Pues estudio el signo de esta función derivada a izquierda y derecha de este punto singular. Tomo un punto, una cisa cualquiera, comprendida entre menos infinito y 1, por ejemplo el 0, y calculo el signo de la primera derivada. Para x igual a 0, tengo que tomar esta expresión analítica de la derivada. Sustituyo la x por 0 y me sale menos 2, un signo negativo para la primera derivada en este tramo de aquí. Por lo tanto me dice que la función, esto significa que la función del enunciado decrece en el intervalo que va de menos infinito a 1. Tomé el valor 0, pero si tomo otro valor, por ejemplo el menos 2, perteneciente también a este intervalo, tendría que haber utilizado la expresión de arriba, que también me hubiese salido un signo negativo. Es decir, que la derivada de la función toma un valor negativo siempre para todos los valores inferiores a 1, independientemente de que adopte esta expresión o esta otra de aquí. Y a la derecha del 1, tomo un valor cualquiera, por ejemplo el 2, y analizo el signo de la derivada. Para x igual a 2, tomaré esta expresión de aquí abajo. Y sustituyendo me queda positiva, de la primera derivada. Por lo tanto, la función del enunciado crece. Crece a la derecha de x igual a 1 y decrece a la izquierda de x igual a 1. Por ese motivo, en x igual a 1 tengo un extremo relativo, un mínimo relativo. El ejercicio me pedía calcular los extremos relativos. Pues bien, hemos encontrado un extremo relativo y además ese extremo relativo es un mínimo.